Algunos de ustedes que hace algún tiempo atrás no tenemos la alegría, el gozo de verlos en persona. Que Dios les bendiga. Qué bueno que decidieron venir el día de hoy. Y antes que nada, bueno, pues hagamos una oración. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de predicación. Les invito a todos aquellos que quieran que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a hablar con el autor de la Escritura. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en este día pues nos has dado la vida, nos das la oportunidad de congregarnos, Señor, escuchar de tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas, Señor, que produzca en nosotros el fruto que tú quieres, Señor, porque tu palabra es buena, es santa, es justa y, Padre, transforma nuestras vidas. Es lo único que puede transformar nuestras vidas, Dios, juntamente con el Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tú has revelado en tu palabra para nuestra enseñanza, que sin duda alguna, pues va a ser de un provecho espiritual muy grande, no solamente para nosotros, sino también para aquellas personas que Dios, nosotros podamos compartirla. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Quisiera empezar esta mañana recordándoles algunas cosas que en esta carta de Pablo a la iglesia de Roma ha mencionado ya con antelación. Lo primero que Pablo les ha dicho a los cristianos de Roma y por extensión a nosotros es que la ley no puede salvar a nadie. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, capítulo 3 al 5. La ley tampoco puede santificar a nadie. Romanos capítulo 6. Y la ley no puede tampoco condenar a los creyentes. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, que vimos la semana pasada con nuestro hermano Alberto. La ley tampoco puede, la ley puede convencer de pecado a todas las personas, a todos los seres humanos, tanto a los que ya son creyentes como a los que no son creyentes todavía. Y eso precisamente es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos que en los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos ya habían resumido la ley en 613 mandamientos, de los cuales 248 son mandamientos positivos, es decir, de hacer cosas como amar a nuestro Dios, amar a nuestro prójimo. Y el resto de los que son 365 son prohibiciones, es decir, cosas que no tenemos que hacer, como no adorar ídolos, ¿okay? No participar, ¿verdad?, de adulterio, de fornicación, es decir, prohibiciones. Esos son 365. En otras palabras, queridos hermanos, tenemos un mandamiento prohibitivo de Dios para cada uno de los días del año, por si nunca habíamos pensado en ello. Ahora, los mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con diferentes aspectos de nuestra vida, con nuestra forma de culto en el templo, con los sacrificios, con los votos, con los donativos, diezmos. Tiene que ver también con el día de reposo, con los animales que se utilizaban para diferentes aspectos, en las fiestas, asuntos comunitarios, para la guerra, asuntos sociales, responsabilidades familiares, asuntos jurídicos, derechos, obligaciones legales. Todo eso abarcaban estos mandamientos, pero también las prohibiciones tocaban asuntos como la idolatría, lecciones históricas que se tenían que seguir haciendo, el sacerdocio, la dieta, los votos, es decir, las promesas, la agricultura, los préstamos, negocios, justicia y las relaciones personales. Es decir, la ley abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida de los seres humanos. A las leyes bíblicas, los rabinos habían ido añadiendo poco a poco incontables condiciones e interpretaciones prácticas de la ley. Los intentos permanentes para cumplir con todas las leyes llegaron a hacerse tan grandes y tan pesados que prácticamente era imposible cumplirlas. Llegó un momento en que todas, ¿verdad?, esas aplicaciones que daban los rabinos, pues eran mucho más que los 613 mandamientos. Era una carga, decía el Señor Jesucristo, que era imposible de llevar y que incluso les decía, ¿verdad? Ni ustedes, ¿verdad?, refiriéndose a los escribas, a los fariseos, ni ustedes las pueden cumplir, pero si quieren que otros las cumplan. Eso era prácticamente imposible, ¿ok? La razón por la cual los judíos trataban de cumplir y guardar
todas las obras de la ley era para evitar la maldición. Recordemos que esto también Pablo lo dice en Gálatas. Y digo, para los que están tomando notas, en Deuteronomio capítulo 27, versículos 15 al 22 y 26, Pablo, mejor dicho, Moisés dijo eso, ¿verdad? Que si se quería evitar la maldición, que si querían ser bendecidos por Dios, tenían que guardar las obras de la ley. Y Pablo esto mismo lo reitera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento en Gálatas, diciendo que todo aquel que se quiere sujetar a las obras de la ley, él solito se está poniendo bajo una maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley y en ese caso la ley lo va a condenar. Porque recordemos también lo que dice Santiago, que todo aquel hombre que quiera guardar todos los mandamientos de la ley, pero desobedece uno solo, se hace acreedor, ¿verdad? Es como si hubiera desobedecido toda la ley. De esta manera, pues está manifestando la imposibilidad que tenemos los seres humanos para cumplir las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley son el carácter justo, bueno, precioso y maravilloso de Dios, y no hay ser humano que lo pueda cumplir. Por eso es que la ley no tiene el objetivo de salvarnos, sino tiene el objetivo de darnos cuenta que somos incapaces, que somos impotentes de poder cumplir la justicia perfecta de Dios. Ese no es el propósito de salvación de la ley, sino el propósito es darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirla y no tenemos otra forma que voltear a ver aquel que sí lo pudo cumplir, las obras de la ley, a la perfección, que es Jesucristo, rendirnos ante ello y aceptar la salvación tan grande de Dios que es en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a ver 4 convicciones de pecado que produce la ley en el ser humano, en el hombre, ya sea cristiano, ya sea que no sea un creyente aún. El título de este mensaje es La ley de Dios, el pecado, ¿verdad? De eso vamos a hablar del día de hoy, de la ley de Dios y el pecado. Dice Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Me espero un poquito para que lleguen. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. ¿Okay? Ahí está el título, ¿verdad? La ley de Dios y el pecado del hombre. De eso vamos a hablar. ¿Ya están todos ahí? Romanos capítulo 7, versículo 7 al 13, ¿ya lo tienen todos? Dice así Dios en su palabra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Bueno, en este pasaje, hermanos, encontramos 4 convicciones que produce el pecado en la vida de los seres humanos. El primer punto del día de hoy es el pecado de Dios la ley de Dios revela el pecado. Es decir, en la parte B del primer versículo, Pablo está afirmando, ¿sí? Dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? ¿Okay? Se está refiriendo a la ley de Dios. Y Pablo vuelve a decir, como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores, en diferentes capítulos, cuando él mismo hace preguntas. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. ¿Verdad? Esa respuesta, se los vuelvo a decir una vez más, quiere decir no, imposible, 1000 veces no, eso no puede ser. O sea, la ley no es pecado, ¿ok? Pero Pablo dice a continuación, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, los seres humanos, Dios ha manifestado de diferentes maneras su voluntad. Y Él nos ha dado diferentes elementos, eso nosotros ya lo estudiamos.
Dios a todo hombre primero le dio una conciencia, ¿verdad? Tenemos una conciencia de saber que las cosas que hacemos son correctamente buenas o son incorrectas. ¿Ok? Todos sabemos eso, todos. Y cualquier persona que viva en la tribu más alejada, ¿verdad? En el Amazonas, en África, o viva en las montañas más lejanas de la civilización, esa persona también tiene en su mente una convicción de lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Bueno, eso es lo primero. Segundo, Dios a través de las cosas visibles, es decir, de la creación, ¿ok?, que eso se conoce como la revelación general, pues Dios también sabe, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios existe y que toda esta creación, el universo, las galaxias, los planetas, a ti, a mí, las plantas, los animales, tienen un creador. Y en último lugar, nosotros tenemos la revelación especial que es la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese caso Pablo se está refiriendo a la ley. Y cuando Pablo menciona la ley, recordemos que la ley estaba contenida, bueno, para el pensamiento judío de aquel tiempo, en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok?, en el Pentateuco. Ahora, Pablo dice que la ley no es pecaminosa, ¿ok?, no tiene nada que ver con el pecado, pero que la ley dice que por medio de la ley él conoció el pecado, ¿verdad? O sea, sirve para conocer. Fíjense que, queridos hermanos, algunos de nosotros nos molestamos cuando alguien habla mal de nosotros, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, mira, pues ves a Perengano de tal. No, pues ese Perenganito de tal, ese hermano Jacinto, no, ese Jacinto es bien chismoso, ¿verdad? Tú le dices algo a Jacinto y él lo cuenta todo, ¿no? A veces cuando nosotros escuchamos algo así, nosotros nos enojamos porque nos lo dicen a nosotros, pero en realidad no nos deberíamos de enojar, porque en realidad nosotros somos 100 veces más chismosos de lo que la gente dice que somos. Pues no nos deberíamos de molestar, así es el hermano Jacinto. O sea, y todos los hermanos no nos deberíamos de molestar cuando alguien nos critique, porque seamos bien honestos, hermanos. ¿Quién sabe exactamente cuán pecaminoso es? Nosotros, ¿verdad? Solamente nosotros. ¿Nosotros tenemos malos pensamientos? Sí. Poco no. ¿Tenemos malas motivaciones? Sí. A veces aún queriendo hacer las cosas correctas, hermanos, estamos pecando. Lo estamos haciendo por motivos totalmente egoístas. No lo estamos haciendo sinceramente, de corazón, pensando en obedecer a Dios, sino a veces las cosas buenas, y vamos a verlo más adelante en el testimonio y experiencia de Pablo, hasta las cosas buenas, a veces las podemos hacer y estamos pecando al querer hacer las cosas buenas. ¿Sí? Hermanos, somos por naturaleza, ¿qué? Pecaminosos. Todos, o sea, es decir, tenemos esa capacidad de pecar. Todos, sin excepción alguna, todas las personas, aún como cristianos, tenemos la misma capacidad de pecar que una persona que no es cristiana. ¿Qué es lo único que nos detiene? Bueno, en primer lugar, cuando ya somos cristianos, nos detiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí luchando ahí dentro de nosotros con nuestra carne para que no hagamos todo el mal que queremos. En segundo lugar, tenemos el conocimiento de los mandamientos de Dios, la ley que no nos deja, ¿verdad?, hacer, y también tenemos ya una conciencia transformada. ¿Ok? Pero si no fuera por eso, queridos hermanos, podríamos cometer la misma cantidad de pecados que el pecador, que ustedes pónganle ahí el nombre que ustedes quieran, el hermano Jacinto, el más pecador de todos, él. Lo podríamos hacer todos, sin excepciones. ¿Ok? Hermanos, de verdad se los digo, y ustedes no me dejarán mentir, piensen por ustedes mismos. ¿Ustedes hacen todo el mal que cometen? ¿Dicen todas las mentiras que pueden cometer? Pues no, porque tienen estos 3 elementos que lo refrenan, pero de que tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la capacidad. ¿Ok? Tenemos la capacidad para hacer las cosas incorrectas. ¿Ok? Ahora, aparte de la ley de Dios, el hombre no tiene forma de juzgar con precisión qué tan pecaminoso es decir, qué tanto pecado puede cometer. La ley de Dios revela el estándar, como yo les decía, de la justicia divina y nos capacita el Espíritu Santo para poder vivir alejados del pecado. ¿Ok? El Señor Jesucristo mostró algo bien importante de la ley. ¿Ok? Y por ejemplo, nosotros en el Sermón del Monte tenemos varios versículos. Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Por ejemplo, los judíos y muchos cristianos se equivocan en algo. Los judíos pensaban que
por hacer la obra externa de la ley, estaban cumpliendo justamente con la justicia de Dios. Pero eso es un grave error. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no solamente tiene que ver con los actos externos, sino también tiene que ver con los actos internos. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede muy claro. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Okay? Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Ya están ahí? Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, hermanos, si yo les preguntara aquí, ¿has matado a alguien? Externamente no, a lo mejor nadie ha matado, bueno, espero que no, ¿eh? Nadie hemos matado a nadie exteriormente, pero internamente hemos matado a alguien, sí, internamente sí, aquí lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo dice, cualquiera que se enoje con tu hermano. ¿Tú te has enojado contra alguien? ¿Sí? ¿Te has enojado con tu esposa? ¿Te has enojado con tu mamá? ¿Te has enojado con un hermano, con un vecino, con un oficial de tránsito? ¿Te has enojado con alguien? Entonces, a los ojos de Dios, todos somos asesinos. Todos nos hemos enojado contra alguien, y ese es el carácter interno que tiene la ley de Dios, y eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando en el Sermón del Monte, que los valores, los principios de Dios son mucho más extensos y profundos. Su alcance es mayor que simplemente un acto externo a lo cual los escribas y los fariseos habían llevado la ley y el conocimiento de Dios. Ahora, eso no es todo. ¿Alguno de nosotros, ¿sí?, ha codiciado algo? ¿Sí? ¿Se ha codiciado algo o no? Claro, a lo mejor no lo hemos robado. A lo mejor hemos visto la casa bonita ahí de la cuadra donde tú vives, del barrio donde tú vives, y dices, ¿cómo me encantaría tener esa casa? ¿Ve? Es de 2 pisos, tiene así toda su fachada perfectamente pintada, sus ventanas de aluminio, y ve el carrazo que tiene a la puerta. ¿Y lo has deseado? Yo creo que sí. La gran mayoría de los hombres no compran una casa porque la quieren, la compran porque tienen una esposa que quiere la casa, ¿no? Ah, ah, eh, el hombre podría vivir si no en una casa así, pero la mujer no. Entonces, hermanas, y aunque ustedes me digan que no, la gran mayoría de mujeres codician tener una casa más bonita, la verdad. Ok, bueno, ahora, codiciar, o sea, de anhelar, querer tener una casa, eso no es pecado, pero codiciar sí. ¿Ok? El mandamiento número 10, cuando ustedes van a Éxodo 20, dice que no codiciarás. Y a veces nos hemos codiciado cosas. Ahora, y esto no me digan que no. ¿Ok? Y no alcen su mano, no quiero avergonzar a nadie. Pero a ver, honestamente, tú has codiciado, por ejemplo, el vestido cuando vas a ir a una fiesta, a una reunión. Has codiciado el vestido de una persona, de otra mujer que está ahí y trae un vestidazo así, ¿verdad? De esos de marca, ¿no? Chanel, Pierre Cardin, Valentino, lo que tú quieras. Qué vestidazo trae esa persona, ¿no? O salen las artistas, las cantantes con unos vestidos. Uy, ay, cómo me encantaría tener un vestido como ese, ¿no? ¿Eh? Eso es codicia, hermana, aunque usted diga que no. Ahora, también nosotros encontramos ahí en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, ustedes lo saben muy bien. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que todo aquel que mira a una mujer para codiciar a una mujer que no sea su esposa, aclaro, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Entonces, hermanos y hermanas, o sea, esa es la cantidad de pecaminosidad que todos tenemos. O sea, todos codiciamos. ¿Sí? Todos codiciamos cosas. El acto externo es hacerlo. O sea, a los ojos del mundo, pues es adulterio, pues cuando eres encontrado cometiendo el acto, ¿verdad? Pero internamente, pues todos hemos adulterado alguna vez. ¿Sí? Todos.
Después los solteros pueden decir, bueno, pero yo no estoy casado, entonces yo he tenido esos malos pensamientos y no es bueno. De todas maneras, Dios lo llama fornicación. ¿Ok? Nada más que no es el acto externo, pero sí es un acto interno. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que está diciendo Pablo aquí, que él no conoció el pecado sino por la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos codiciamos muchas cosas. Ahora, los judíos no tenían excusa para pensar que solamente los actos externos eran los que los hacía culpables de desobedecer los mandamientos de la ley. ¿Ok? No, ni muchos cristianos, porque muchos cristianos también piensan de esa manera, ¿no? Pastores y gente piensa por eso, que por obedecer las obras externas de la ley, perfecto, todo está bien. Cuando no, cuando en realidad el mandamiento de Dios abarca tanto lo externo como lo interno. Ese es el alcance que tiene la palabra ley, ¿verdad? Cuando los judíos escuchaban, y vayan por favor conmigo ahora a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, que es un pasaje muy, pero muy conocido por todos ustedes también. Ahora lo vamos a leer para que lo recordemos. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. ¿Ya lo encontraron todos? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. ¿Ya están ahí? Dice Dios en su palabra: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En otras palabras, hermanos, los judíos conocían eso. ¿Okay? El alcance de la ley era interno y externo. Y los cristianos también. ¿Okay? Los cristianos también. Aunque muchas personas piensan que no, que nada más el simple hecho de externo es lo que te hace, cuando tú lo infringes, es lo que te hace desobediente a Dios, pero también son los actos internos. ¿Okay? Para los que están tomando notas, en Números capítulo 15 de los versículos 17 a 41, encontramos también esta verdad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, los judíos sí sabían que cumplir la ley de Dios implicaba tanto de lo externo como también lo interno, la motivación. De la misma manera que los judíos no tenían ni tienen excusa para ignorar el alcance de la ley, tampoco los cristianos de hoy en día tenemos excusa para que nuestras motivaciones sean las incorrectas. Miren, les voy a poner un ejemplo bien clarito. Y esto se los digo normalmente en los cursos de varones. Me voy a adelantar un poco a las reuniones posteriores que vamos a tener de varones. A las cuales, por cierto, haciendo un paréntesis, de veras, hermanos, las reuniones de varones están diseñadas para que varones desde 12 años en adelante vengan. Si eres soltero, si eres casado, si eres un jovencito, si eres un adolescente, ven. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las capacitaciones dirigidas para capacitarte para tu vida. ¿Okay? Entonces, si tú eres un varón de 12 años en adelante, ven, te esperamos. Ahora, cuando un hombre dentro de su cerebro se generan diferentes pensamientos. Cada 72 segundos, un hombre tiene un pensamiento que tiene que ver con el sexo y normalmente de una manera incorrecta. Cada 72 segundos. Fíjense nada más. Cada 72 segundos. O sea, eso es lo natural. Eso es lo normal. Solamente porque tenemos los cristianos al Espíritu Santo de Dios y solamente porque los cristianos hemos aprendido el temor de Dios, es que eso lo podemos dejar a un lado. Pero cuando no eres un cristiano, cuando tu mente está dominada por eso es que los hombres caen muy fácilmente, y muchísimo más que las mujeres, en pecados de pornografía, en pecados de groserías, en pecados de adulterio, en pecados de fornicación. ¿Por qué? Porque obviamente en su mente está eso, ¿eh? O sea, es parte de la naturaleza de un hombre. Entonces,
ese hombre, si no tiene lo que nosotros dijimos que es una conciencia, ¿verdad? Ya santificada, no está consciente de que tiene la ley moral de Dios escrita en sus corazones y no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo para refrenar eso, pues olvídense, pues el pecado se da, o sea, como tal como lo conocemos, ¿no? ¿Eh? Es algo espantoso, ¿verdad? Algunos de ustedes me están viendo con cara así, pastor, ¿qué está diciendo? Pues estoy diciendo la verdad, o sea, estoy diciendo lo que es. Y obviamente las mujeres, que no va a ser el tema de hoy, en otros ámbitos de la vida, pues también tienen este tipo de pensamientos. ¿Ok? Con el chisme, por ejemplo, con la murmuración. Y hermanas, no me vean feo, no quiero ofenderles, ¿verdad? No quiero eso. Pero esa es una realidad. ¿Verdad? Eso es lo que pasa en nuestra mente. Y yo les decía, a veces hasta haciendo cosas buenas, estamos cometiendo pecado. De verdad se los digo. ¿Ok? Y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo con Pablo. ¿Ok? Ahora, ya que nosotros sabemos eso, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Primero, tenemos que estar conscientes que pecar con nuestra mente ofende tanto a Dios como pecar externamente. Ofende tanto a Dios. Segundo, cuando nosotros pecamos con nuestra mente, a veces lo pasamos por alto y decimos, pues no pasa nada, no fue tan grave, ¿verdad? Pues nada más tuve aquí un mal pensamiento de robarme esto, o nada más tuve el pensamiento de adulterar con esa persona, o nada más tuve el pensamiento de esto, de aquello, el otro. No, hermano, pecado que tú cometas con tu mente, pecado confesado. Es lo que tienes que hacer. No importa, oye, pero es que no lo hice físicamente. No importa que no lo hayas hecho físicamente. ¿Sí? Lo que está en tu mente, eso es lo que vas a querer hacer físicamente si no lo refrenas. Entonces, nos tenemos que estar santificando diariamente a través de la confesión del pecado. De verdad, hermanos, yo no sé ustedes si usted lo haga, ¿verdad? Pero yo lo recomiendo que haga. Cada vez que usted cometa un pecado de cualquier índole, ya sea exteriormente o internamente, usted deténgase un momento, piense, ore, confiéselo a Dios. Recuerde, pecado cometido, pecado confesado. Eso es lo único. Y obviamente llene, ¿verdad?, su mente, su corazón de la palabra de Dios, cante salmos, entone himnos, lea la palabra de Dios, estudie, memorícela. ¿Ok? Yo, por ejemplo, mucho tiempo que cuando tengo que estar en algún lugar esperando una cita o algo, ay, pues ahora qué hago, ¿no? Bueno, pues empiezo a recordar en la mente, empiezo a repasar los versículos, los versículos que yo ya me sé, empiezo a veces a tararear una cancioncita de un himno cristiano, etcétera. A veces empiezo a recordar, a tratar de memorizar los versículos que yo ya me sé, los empiezo ahí a recordar. Hermano, usted tiene que ocupar su mente en las cosas de Dios, si no usted está expuesto a pecar. Primero con su mente y su mente lo va a llevar, luego a pecar físicamente. Entonces, tiene que estar ocupando su mente. Su mente no está, si usted no le mete cosas buenas a su mente, usted lo va a llevar a pecar, te lo puedo asegurar. ¿Ok? Entonces, tiene que ocupar su mente. Para eso nos sirve saber este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, recordemos también algo que es muy básico y que les enseñamos a todos los cristianos en los cursos primarios que damos, como hasta que todos lleguemos. Hermanos, para Dios no hay pecados, ¿verdad? Pequeños ni pecados grandes, no hay de colores, no hay pecados blancos, ni amarillitos, ni negros. Para Dios el pecado es pecado. O sea, es una transgresión, es cerrar al blanco, es equivocarnos, es darle rienda suelta a nuestra codicia, a nuestros malos pensamientos. El pecado para Dios es pecado. ¿Ok? Y lo que nosotros también podemos hacer como aplicación es saber que la ley de Dios convence, ¿verdad? Tanto a cristianos como a no cristianos ¿de qué? El pecado. ¿Ok? Tenemos que estar bien consciente de ello. ¿Ok? Segundo punto de este mensaje. Así como el pecado, ¿verdad?, se llega a conocer por medio de la ley, nosotros sabemos que la ley de Dios incita al pecado. Versículo 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Ahora, Pablo aclara aquí que la ley de Dios no es pecaminosa, ya lo dijo en el versículo anterior, ni tampoco que la ley es responsable de que exista el pecado. El pecado se encuentra, ¿en dónde? ¿Dónde se encuentra el pecado? ¿Afuera? Adentro de nosotros, ¿verdad? En el corazón del hombre, ahí está, eso es lo que dice Mateo, ¿verdad? Porque dentro del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos y todo sale, ahí está, dentro del hombre. Ok, entonces,
una persona que no se ve a sí mismo como una persona total y absolutamente perdida, tampoco va a poder ver nunca la necesidad de un Salvador. ¿Okay? Nunca, nunca, nunca. Y aquí con este punto es algo bien importante. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, antes de decirle a las personas, entrega tu vida a Cristo Jesús, o antes que le digamos, ¿quieres ir al cielo? Porque pues todas las personas quieren ir al cielo, ¿no? Yo pocas veces me he encontrado a gente que no creen que después de esta vida hay otra vida y hay cielo y infierno. Pero la gran mayoría, pues, bueno, ¿quieres ir al cielo? Te va a decir que sí. O sea, todo el mundo, ¿quieres una vida eterna? Pues la gente te dice que sí. ¿Quieres una vida abundante? La gente te dice que sí. Pero antes de que tú llegues a esa parte, pues tú tienes que mostrarle cómo es esa persona. Tienes que utilizar la ley para que la gente se dé cuenta que esa persona es totalmente pecadora, así como lo estamos viendo nosotros. E igualito, o sea, tenemos que verlo. Entonces, aquí tenemos que entender algo bien importante. El villano, ¿verdad? De este cuento, por así llamarle, no es la ley de Dios, la cual es santa, justa y buena, como vamos a ver, sino el villano es el pecado que hay en el hombre. ¿Okay? Y no es ningún secreto que el hombre tiene una inclinación natural a la rebeldía, tiene una inclinación natural a hacer aquellas cosas que, pues, por naturaleza, pues están prohibidas. El hombre tiene esa situación. Piensen ustedes tantito. Piensen ustedes tantito. Aquí les pusimos algunos ejemplos. Hay lugares donde tú vas y te dice prohibido fumar. Y aunque haya ese lugar prohibido fumar, no falta la persona que en ese momento va, abre su cajetilla de cigarros, saca su encendedor y está fumando un cigarrito. Hay lugares, ¿va? Donde dice no estacionarse frente al portón. Y muchos de nosotros, pues nos estacionamos ahí. Es que vengo por la persona de al lado, ¿va? Y ahí te pones enfrente de la puerta de la casa de al lado y dices, bueno, nomás un ratito, ¿ah? Y ahí te dejas tu coche estacionado. Pareciera, ¿verdad? Que la ley de Dios te incita a pecar. Bueno, no es que la ley de Dios te incite a pecar, es que lo que pasa es que tu naturaleza pecaminosa te lleva a pecar aún cuando hay este tipo de letreros. Prohibido el paso. Y hay mucha gente que se cruza, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está, a veces hasta arriesga su propia vida. Por ejemplo, en la semana ahí vimos una noticia, mi esposa y yo estábamos viendo la tele por la noche, y donde va el carril exclusivo para ¿cómo se llama? El Metrobús. ¿No? Pues no sé, se veía como a 30 metros más o menos el alto, todos los coches parados, y unas personas se iban a cruzar y se pasaron en medio de los coches, y el señor que iba en su carril exclusivo del Metrobús, pues obviamente pues, salieron del medio de los coches, no alcanzó a frenar, les pegó y de verdad los aventó unos 4 o 5 metros adelante, por decirlo menos. ¿Ok? Y obviamente, pues ahí tenemos esos letreros, o sea, no te puedes cruzar en medio, ¿verdad? Para cruzarte tienes que hacerte en la esquina. Ahí están los letreros que no puedes hacer eso. Imagínate, esa gente se cruza. No sé en qué acabaría la cosa, si se murieron o no, pero sí se los llevaron graves. Pues imagínate un metrobús, ¿no? Y a pues, una velocidad, y obviamente iba frenando, pero aún así el golpazo, pues fue terrible. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Aún sabiendo las consecuencias de nuestra desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios, a veces las hacemos y no medimos a veces las consecuencias que esto pueda tener. Entonces, eh, Pablo aquí en el versículo 8, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Dice, mas por el pecado tomando ocasión por el mandamiento. En otras palabras, fíjense, Pablo está aquí personificando al pecado. Pablo aquí está hablando del pecado como si fuera una persona. ¿Y qué dice Pablo? Dice, mas el pecado tomando ocasión del mandamiento, es decir, de un mandamiento de la ley, dice, produjo en mí toda codicia. O sea, y esto lo vamos a entender, hermanos. No es que los mandamientos de Dios sean los que produzcan, ¿verdad? El que nosotros pequemos, sino que simplemente la ley nos dice no robarás, y a veces nosotros robamos. Es decir, esa prohibición que hay, la gente la quiere hacer a fuerza. Miren, yo les voy a decir,
Cuando yo era joven, que iba a la escuela secundaria, tenía 15 años, ya en el tercero, o sea, yo era muy, pero muy rebelde. ¿Ok? Y a mí me encantaba, por ejemplo, desafiar a la autoridad de los maestros, ¿ok? En diferentes maneras. Y malamente, yo a veces hasta me ponía con el maestro así, como si fuera de igual a igual. Pero ¿saben por qué lo hacía? Pues porque a mí me gustaba, ¿verdad? Porque me gustaba, incluso yo a veces estudiaba un poquito del tema siguiente y cuando el maestro se equivocaba y todo eso, yo le decía, no, maestro, es que las cosas no son así, pero no lo decía así bajito, o sea, me paraba, alzaba la mano, le decía, no, maestro, usted está equivocado, las cosas son así. Y obviamente pues estaba desafiando la autoridad del maestro. A mí me encantaba hacer eso, ¿no? Me encantaba sentirme así que yo sí sabía, ¿no? Que yo tenía más conocimiento que el maestro y lo desafiaba su autoridad y todo ello, ¿no? Yo sentía así dentro de mí pues, un placer así bien grandote. Hermanos, de veras, aunque lo neguemos, hay pecados, o mejor dicho, todos los pecados producen un gozo, producen una alegría, producen un placer. O sea, el querer hacer las cosas y sentirme algo muy grande, muy importante, eso es algo natural de los seres humanos. Y eso precisamente es el corazón. O sea, no solo Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando la serpiente, es decir, Satanás, le engañó a Eva, ¿qué le dijo? No, ¿verdad? No es que ustedes si comen del árbol del fruto del bien, morirán. No, no es eso, sino que si ustedes comen de ese fruto, ¿qué les va a pasar? Van a ser como Dios, ¿va? Es decir, van a tener el poder de Dios, van a poder imponer sus condiciones, ¿ok? Entonces, en el fondo del asunto, hermanos, cuando pecamos y cuando todos los seres humanos pecan, es porque estamos manifestando nuestra rebeldía a Dios. Es cuando nosotros en ese momento nos sentimos que nada nos puede detener y pensamos, creemos que podemos hacer las cosas. Y eso es bien fácil de identificarlo, ¿verdad? En los políticos o en los jefes de los departamentos y decimos, este es un déspota, este es un autoritario, este es un autocrático, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, al fin que él puede tomar las decisiones. ¿Qué creen? Pues todos en algún momento de nuestra vida somos así. ¿Ok? Todos sin excepción. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la gran mayoría de los mandamientos de Dios. Dice, no robarás, no dirás falso testimonio, guardarás el día de reposo, todo eso. ¿Y nosotros violamos todos esos mandamientos? ¿Sí o no? Sí los violamos, ¿sí? O sea, sí, sí, sí los violamos. O sea, no hacemos caso de todo eso. ¿Mentimos? Que diga que no está mintiendo, ¿eh? ¿Ok? ¿Tampoco no? ¿Mentimos o no? ¿Sí? ¿Defraudamos? Sí. A veces nos dan un peso de más o 5 pesos de más en el mercado, en el súper, y te lo quedas. Ya se equivocó, ¿no? Ya me quedo con ese dinero, ¿ok? Yo no. Entonces, nosotros tenemos una capacidad bien grande para pecar porque en el fondo de las cosas queremos sentirnos como Dios. Queremos sentir que no le tenemos que dar cuentas a nadie por nuestros actos. Y así es bien fácil decir, ¿verdad? Acuérdense lo que yo les he dicho en otras predicaciones. Los pecados, nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ver nuestros errores. ¿Qué hacemos con ellos? Los minimizamos. Pues nada más dije una mentirilla, ¿no? Pues nada más llegué 5 minutos tarde. Que se aguante. Otros llegan media hora, 1 hora tarde, ¿no? Pero llegaste tarde, ¿no? ¿Y qué pasa con los pecados de las demás personas? ¿Los vemos así chiquitos? No, ¿verdad? Los pecados de las personas es al contrario, tenemos a magnificarlos. Oye, este cuate, ¿no? Es de lo peor. Y decimos y tornamos sobre las personas. Es una tendencia pecaminosa natural de los seres humanos, seamos cristianos o no. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo y que podemos tener un justo juicio, ¿verdad? Bueno, eso espero. Como dice Romanos, ¿verdad? Que cada uno de vosotros piense de sí con cordura, ¿ok? Conforme a la medida de fe que ha sido derramada en nosotros. Es decir, que tengamos esa conciencia. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo, como yo les decía, Pablo está utilizando, está personificando el pecado como si fuera precisamente eso, ¿verdad? Una persona, vaya, y dice que el pecado produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley del pecado está muerta. En otras palabras, aquí Pablo cuando habla de que el pecado está muerto, el pecado, acuérdense, dentro de nosotros, como vimos en estudios pasados de Romanos que yo les compartí, ¿qué pasó realmente con nuestro cuerpo? Bueno, para los que somos cristianos, para los que ya hemos pasado por la cruz de Cristo, el día que aceptamos, ahí con el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo clavado en esa cruz y murió, ¿qué pasó con mi carne? También ahí murió, ahí se murió. Pero el pecado, es decir, mi naturaleza pecaminosa que está dentro de mí, mi pecado, sí, de vez en cuando, o espero que sea de vez en cuando, me está pidiendo, ¿verdad? Oye, pues, aliméntame, ¿no? O sea, me está diciendo, oye, adultera, roba, codicia, ¿ok? Ahí está el pecado. ¿Okay? Es decir, Pablo está personificando nuestra naturaleza pecaminosa como pecado. Y ese pecado, pues me quiere llevar a pecar. ¿Y yo qué le tengo que decir a ese pecado? Momento, ¿verdad? Detente, ¿tú cómo estás? Tú ya estás muerto, ¿verdad? Yo ya estoy libre de eso, ya no necesito eso. ¿Okay? Ya no necesitamos eso, hermanos. Aunque a veces se nos olvida y lo cometemos. Ahora, la tercera verdad que encontramos nosotros en cuanto a la ley, la encontramos de los versículos 9 al 11. Es decir, la ruina del pecador es el resultado del pecado. Dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. En estos versículos 9 al 11, Pablo relata su propia experiencia antes de la salvación, pero fíjense, no solamente es la vida de Pablo, también es la vida de todos y cada uno de nosotros. Pasamos exactamente por lo mismo. Es más, algunos cristianos siguen creyendo, ¿sí?, que se van a santificar, que van a ser salvos por obedecer las obras de la ley. Y eso a veces lo reflejamos no diciéndolo con palabras, a veces lo reflejamos en nuestra conducta. Y ojo, fíjense, para todos aquellos que son padres y que sus hijos ahora sí que todavía están en edad escolar, ¿no? A veces nos equivocamos con nuestros hijos y somos bien impositivos. Y a nuestros hijos les damos pura ley, ¿sí? O sea, no te levantes, no, no hables fuerte, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Había en una ocasión una hermana que pensaba, ¿verdad?, que su hijo chiquito cuando le preguntaba, ¿cómo te llamas? Me llamo No. ¿Y por cómo que te llamas No? Sí, pues es que mi mamá siempre, no hagas esto, no hagas lo otro, Entonces el niño pensaba que se llamaba No, ¿ok? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos vivir nuestra vida cristiana, pues sí conociendo la ley, pero también conociendo la gracia. ¿Okay? Tenemos nosotros que tener un balance perfecto entre la ley, es decir, entre nuestra obediencia a Dios y entre la gracia. Hay iglesias en las cuales es puro no, no, no y no, o sea, donde se vive un sistema legalista, ¿verdad? Afortunadamente, esos grupos, la gran mayoría, bueno, son grupos pues que no son de cristianos, pero ellos viven bajo la ley. Es más, algunos de ellos hasta los sábados es cuando se congregan, ¿ok? Y aún siendo cristianos evangélicos, hasta los sábados se congregan porque piensan que el día del Shabbat es el día que se tiene que guardar. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos nosotros, ¿verdad?, que el día de reunión, ¿cuándo es? El primer día de la semana, ya no el sábado, sino ¿cuándo? El domingo. Por eso es que nosotros como cristianos nos reunimos el domingo, ¿ok? Estamos obedeciendo lo que dice el nuevo mandamiento, ¿ok? Entonces, el, el conocer el pecado a través de la ley va a dar por resultado la ruina de la persona que peca, ¿ok? Ahora, Pablo, cuando yo les digo que en estos versículos 9 al 11, Pablo habla un poco de su experiencia, recordemos un poco de Pablo, él a qué se refería, ¿ok? Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, ¿ok? Bueno, Pablo está hablando evidentemente pues de un tiempo pasado, un tiempo de su juventud. Dice, pero venido el mandamiento, es decir, cuando él ya comprendió, ¿y cuándo él fue cuando comprendió esto que Pablo está escribiendo? ¿Cuándo lo habrá comprendido? ¿Antes o después de su conversión?
después de su conversión. Vamos a entender esto para que nos recordemos. Pablo, recordemos un poquito. Pablo era un hombre de ¿dónde? Era un judío. ¿Okay? Luego, exacto. Él, ¿a qué grupo religioso pertenecía? A los fariseos, ¿verdad? Él era de los fariseos. Y él, cuando nosotros recordamos, él decía, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, conocedor de la ley. Soy fariseo de fariseos. Pablo conocía perfectamente la ley, ¿ok? Pero conocía la ley externa, ¿ok? Todo lo externo. Pablo se equivocó, así como muchos cristianos hoy se equivocan, que piensan que por obedecer las obras de la ley, que por cierto, nadie puede guardarlas, nadie puede obedecerlas, y cuando, en fin, cuando te equivocas, cuando cometes un pecado, es como si hubieras desobedecido los 613 mandamientos. ¿Okay? Pablo vivió así equivocado. ¿Okay? Por eso dice aquí Pablo, yo sin ley vivía, ¿okay? En otro tiempo. Fíjense cómo lo dice, él conociendo la ley perfectamente, pero él nada más conocía la parte externa de la ley. No conocía, no tenía la experiencia de tener a Jesucristo en su corazón. Entonces él dice, yo vivía, ¿verdad? En otro tiempo sin ley. Es decir, ¿cuál ley? La ley de la justicia. Acuérdense, ningún ser humano puede vivir de una manera justa, de una manera santa como Dios le agrada. ¿Quién lo puede hacer solamente? Bueno, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando depositamos en Él nuestra fe y nuestra confianza, entonces Dios a cada cristiano nos imputa, es decir, nos pone en nuestra cuenta personal la vida perfecta que vivió Jesucristo, ¿ok? Nos la pone a nosotros para podernos salvar, para podernos redimir, para darnos su Espíritu Santo. Y de esa manera entonces nosotros ya somos, ¿qué? Justificados, ¿ok? Dios, ¿qué dice? El hermano Jacinto es justificado, ¿verdad? No porque se haya portado bien, no porque haya obedecido a la perfección los 613 mandamientos, sino porque creyó en el Evangelio de la gracia, creyó que la salvación solamente es a través de Cristo Jesús, creyó que es únicamente por medio de la fe. ¿Okay? Y en ese momento, esa persona es justificada, y es lo que está diciendo Pablo ahí en esa primera parte del versículo 9. En otro tiempo, dice, yo vivía sin ley, pero venido el mandamiento, es decir, cuando él entendió lo interno que es la ley y el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, Pablo se dio cuenta. Y piensen ustedes por un momento. Pablo conocía la ley, sí, pero exteriormente. Hagamos un poquito de historia de Pablo. Vamos. Ustedes recuerden allá en Hechos capítulo 6. ¿Cuál es el personaje importante en Hechos capítulo 6? Esteban. Bueno, sabemos que es Jesucristo, ¿no? Dios de toda la Biblia. Pero Esteban era ¿un qué? ¿Qué hacía Esteban? ¿Qué hacía el hermano Esteban? Era un evangelista, ¿verdad? Entonces Esteban estaba predicando el evangelio, todo eso, y debatían con él. Y bueno, ahí dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, que los fariseos debatían con él. Entre esos fariseos, lo más probable es que estuviera ¿quién? Pablo. Pablo ahí estuviera, ¿verdad? Debatía. Pero Pablo, pues él, aunque conocía la ley exteriormente, externamente, de una manera legalista, no podía rebatir, dice en Hechos 6. Ustedes léanlo, por favor. No lo voy a detener porque nos tardaremos aquí, sería otro mensaje. Pero Pablo no podía rebatir los argumentos que daba Esteban acerca de la salvación tan grande de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí estaba. Bueno, ¿qué pasó más adelante con Esteban? Lo apedrearon y murió. ¿Y quién estaba ahí en ese de testigo? Pablo. Entonces, Pablo conocía la ley exteriormente. ¿En cuanto a qué? No ofenderás a las personas. Él estuvo ahí cuando ofendían a Esteban. No matarás. ¿Quién estuvo ahí? Pablo. ¿Quién aprobaba para que algunos cristianos fueran encarcelados, azotados y golpeados? Pablo, hasta él mismo pedía, ¿verdad? Cartas en las sinagogas. A ver, autorízame para ir a perseguir a esos cuates, ¿verdad? A los del camino, ¿verdad? Porque ni cristianos se les decía todavía, autorízame para ir a golpearlos, encarcelarlos y todos. Entonces, todo lo que estaba haciendo Pablo, él pensando que estaba sirviendo a Dios, estaba violando muchos de los mandamientos de la ley. ¿Ok? Entonces Pablo por eso dice, ¿verdad? Que él no tenía ¿qué? Ley. O sea, él vivía sin ley, o sea, sin la ley justa de Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice, pero cuando él ya entendió la ley, después de que fue cristiano, él comprendió que el pecado, ¿verdad?
que estaba aletargado, ¿verdad? Ahí en su cuerpo, revivió. ¿Y qué pasó con Pablo? Murió. ¿Ok? Y es lo que nos pasa a todos los cristianos. Nuestro cuerpo murió en la cruz con Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue viva y nos va a seguir acompañando el resto de nuestros días hasta el último instante que estamos aquí, que lata nuestro corazón, que tengamos vida. Ahí va a estar nuestra naturaleza pecaminosa y nos va a estar incitando al pecado. Entonces, Pablo murió, ese hombre murió cuando conoció a Cristo Jesús. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento, ¿okay?, que era para mi vida, a mí me resultó que para muerte. Porque Pablo se daba cuenta que él estuvo muerto espiritualmente, o que él pensaba, ¿verdad?, que estaba vivo y que servía a Dios. Era exactamente lo contrario. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, imagínense ustedes, ¿sí?, que un hombre mata a otra persona con una pistola, le tira 2 balazos. Y a este hombre lo descubren, llega por él la policía, lo detienen, hacen todas las diligencias necesarias y es condenado la pistola. ¿Le sonaría lógico? Exacto. La pistola fue el vehículo, la herramienta que utilizó ese hombre para matar. Bueno, es lo que a veces la gente piensa. La ley, ¿sí?, es mala, ¿no? No hay que ser legalistas. Pensamos, la ley es mala, ¿okay?, y condenamos a la ley, cuando en realidad la ley no es mala. Lo vamos a ver en los versículos más adelante, en la conclusión. La ley es santa, justa, buena. Pero el pecado te engaña para que tú pienses que la ley de Dios es que mala, que el problema es la ley. Pero no, el problema no es la ley. El problema, ¿quién es? El pecado. Fíjense, el propio pecado que hay en nosotros nos engaña. A todos, sin lugar a dudas. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña. A veces este engaño va en este orden. Nos engaña como diciendo, aunque sabemos, todos los que ya estamos aquí, que el alcance de la ley de Dios es tanto externa como interna, a veces tu naturaleza pecaminosa te dice, bueno, pues mira, pues, codiciar, ¿verdad? Pues no es tan malo. Quedarte con poquito dinero, pues no es tan malo, ¿no? Llegar nada más 5 minutos tarde, pues no es tan malo. Mentir un poquito, pues no es tan malo. Es poquito, ¿no? Entonces, ahí nos está engañando, ¿sí? Ahí el pecado, es decir, nuestra propia naturaleza pecaminosa, nos está utilizando una estrategia para engañarnos, para decirnos que mientras tú no lo hagas físicamente, no hay problema. ¿Sí? Mientras no te cachen, no hay problema. Mientras no te descubran, no hay problema. Pues se nos olvida que Dios está en todos lados y que Dios ve todo. Esa es una forma de engañarnos. Y la otra forma en que nos engaña es aquí lo que dice Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos diciendo, entonces la culpa de todo pues no la tengo yo, ¿no? Y decimos, bueno, la culpa de todo la tiene la pistola. En este caso, la pistola, ¿quién sería? La ley de Dios. Y la ley de Dios no tiene la culpa, ¿no? Y hay gente que piensa así. Ustedes hace rato sonó así como tonto. Ay, pues ¿cómo van a juzgar a la pistola en lugar a la persona si fue la persona que tuvo sus motivaciones? Bueno, hay ocasiones en que la gente comete pecados y que dicen, bueno, la persona no es responsable. Lo que pasa es que no hay una ley para que lo haga. Esa no la pensaban, ¿verdad? A veces hay ocasiones que la gente comete delitos, ¿sí? Y dicen, es que no existe una ley para eso, cosa que cometió. Y entonces es libre de la culpa, no hay una ley y de ahí en adelante se hace una ley, ¿no? Y sirve. Y así hay muchos casos. O sea, así hay muchos casos de delitos que se han hecho. Por ejemplo, ahorita lo vemos nosotros con la parte digital. Hay muchas cosas, muchos delitos cibernéticos que todavía no hay una legislación. Y a ti te pueden robar tu identidad, y a ti te pueden utilizar tus datos para cosas malas, etcétera. O pueden agarrar tus datos, ¿no? Te los roban, como ocurre, te lo roban y al rato te están enviando información para venderte cosas y todo eso. Eso es ilegal. ¿Ok? Pero todavía no hay una legislación para castigar todo eso, es más, ni siquiera para detectarlos. Pero finalmente son delitos, finalmente son actos incorrectos. ¿Ok? Pero como no hay una legislación, pues la gente que la hace, pues
¿Lo sigue haciendo? ¿Ok? Bueno, entonces a veces ocurre eso, que decimos, bueno, el culpable no es la persona que cometió esas cosas, sino el culpable es la ley, ¿verdad? O la ley o la ausencia de una ley. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el pecado, es decir, nuestra propia naturaleza pecaminosa, nos engaña. ¿Ok? Nos engaña y nosotros a veces caemos. ¿Ok? Y a veces nosotros, pues, nos autojustificamos. Cada uno de nosotros, de verdad, tenemos que ser bien honestos, porque esa es la única manera de avanzar en el camino de Dios. Había un viejo himno, ¿verdad? Que decía, se llamaba Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, nadie verá al Señor. Hermanos, a veces se nos olvida, eso es una realidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos dos tipos de santidades, o sea, la santidad de Dios cuando Dios nos declara, ¿verdad? Santos, justos, y nuestra propia santidad progresiva, que es nuestra responsabilidad, de ir limpiándonos, quitándonos el pecado, la carga que nos sucede todos los días. Y cuando dice ahí, sin santidad nadie verá al Señor, bueno, se refiere en dos ámbitos. Uno, cuando estemos allá en la presencia de Dios, si no pasamos por la cruz de Cristo, no vamos a estar allá. Y segundo, cuando nosotros estamos aquí tenemos una necesidad, pero también hay pecado en nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestras oraciones? No llegan, ¿verdad? Espero que tu casa sea de doble altura, que tenga 3 metros, para que lleguen un poquito más alto cuando estás en pecado. ¿Sí? Pero aunque tengas un palacio y sea de 20 metros el techo de tu casa, si estás en pecado, pues hasta ahí va a llegar tu oración. No va a pasar de ahí. Por más que tú ores, no va a pasar de ahí. Necesitas, como dijimos hace rato, uno de los principios, pecado realizado, pecado confesado. No importa que sea un pecado acá con tu mente. Pecado realizado, pecado confesado, si quieres que Dios te escuche. Muchos cristianos dicen, bueno, es que yo oro, ¿y por qué Dios no me responde? Hay que examinar nuestras vidas. Hay que ver cómo estamos. ¿Sí? Y no pensemos, ¿verdad? Como la gente dice, bueno, pues es que no he adulterado, no he matado, no he robado, no me he robado. Cuando decimos no he robado, nos referimos a una cantidad bien grande. Pero sí hemos hecho muchos pecados con nuestra mente y están sin confesar. En los versículos 13 y 14 encontramos el cuarto punto de ese mensaje. La ley de Dios refleja la absoluta pecaminosidad del pecador. Dice así, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo aquí parece como un trabalenguas, ¿no? O en otras partes. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es nuevamente lo siguiente. La ley no es pecado. Y no solamente no es pecado, sino que la ley dice aquí también es que santa. ¿Ok? El mandamiento es santo, es justo y bueno. Ahora, recordemos un poquito. La ley que está aquí contenida. Los 613 mandamientos. ¿De quién son? De Dios. Y Dios, evidentemente, Dios es totalmente santo, Dios es totalmente justo, Dios totalmente es bueno. Entonces, todo lo que proviene de Dios es así, santo, justo y bueno. Por lo tanto, la ley de Dios es como santa, justa y buena. ¿Ok? Pablo responde en el versículo 13, dice, bueno, entonces, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice que en ninguna manera. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo no es otra cosa que una conclusión de lo que ya había dicho antes. Simplemente, cuando yo veo, ¿verdad?, una prohibición de parte de Dios, hey, no robarás. Bueno, yo veo eso y hay ocasiones en que la naturaleza pecaminosa de los hombres, pues no se detiene, ¿verdad? O sea, saben que robar es pecado, claro que sí se sabe. Pero a pesar de que se sabe qué hace, se viola, se hace, se comete, ¿no? Y evidentemente, pues ahí está descubierto esa situación de lo que dice aquí Pablo en el versículo 13. Dice,
para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, el pecado que la gente comete, si no fuera detenido por el Espíritu Santo, por la ley de Dios escrita en nuestros corazones, por la conciencia y por el poder que el Espíritu Santo da a los creyentes para poder vivir una vida espiritual, una vida de victoria, hermanos, cometeríamos todos los pecados que existiesen, ¿no? O sea, el tiempo sería cortísimo, ¿ok? Para cometer toda clase de pecados, toda clase de avaricias, toda clase de lujurias, toda clase de hurtos, ¿ok? Pero, gracias a Dios, no es así. El hecho de que la ley de Dios revela nuestro pecado no quiere decir que sea ella la que propicia que nosotros cometamos los pecados. Quien nos incita a cometer los pecados es nuestra naturaleza pecaminosa, llámese nuestra carne. ¿Okay? Eso es lo que prohíbe. Incluso en los 80s por ahí había una canción que se llamaba Prohibido Prohibir, es decir, lo prohibido como que es más agradable, es más, como que te motiva más a hacerlo que aquello que está permitido, ¿no? Es algo natural. Y nuevamente con eso regresamos a lo que yo ya les dije al principio. El hombre quiere erróneamente liberarse, ¿verdad? De la ley de Dios. ¿Por qué? Porque quiere sentirse poderoso, porque quiere sentirse que no le rinde cuentas a nadie, porque quiere sentirse que Él es el amo y Señor, cuando en realidad no es así. Nosotros somos las criaturas y Dios es nuestro creador. Él es el que sostiene todas las cosas con su poder, con sus leyes naturales, con sus leyes espirituales, sostiene este mundo, el universo y todas las cosas. Y nosotros estamos sujetos a esas leyes de Dios. Y dentro de esas leyes está la ley moral de Dios. Y estamos sujetos, usted y yo, y aún la persona que no es cristiana, está sujeta a esas leyes. Son las mismas leyes para todos. O sea, no hay una ley para cristianos y una ley para no cristianos. Es la misma ley. Ellos no la siguen, no la conocen, no la obedecen. Nosotros tenemos que conocerla, seguirla y obedecer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, con esto termino. Para aquellos que piensan que la ley de Dios es mala, que la ley de Dios es algo que hay que desechar, recordemos simplemente lo que dice el Salmo 19. Vayan conmigo, por favor. Salmo 19, de los versículos 7 al 11, y con esto vamos a terminar. Este es un pasaje precioso que ya en alguna ocasión lo prediqué aquí en esta iglesia. Espero que alguno se acuerde, y si no, bueno, a lo mejor ahorita se acuerda. Salmo 19, versículos 7 al 11. ¿Ya están ahí? Escuchen la preciosidad que Dios nos ha dejado aquí escrita en su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Hermanos, en otro salmo dice Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que amar la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, justa, perfecta. Viene de nuestro Dios, viene de Dios, como todas las demás cosas. Viene de Dios, como vino el Señor Jesucristo de Dios, como viene nuestra salvación, como viene nuestra fe, como viene la vida eterna, viene de nuestro Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer la parte de la ley que tenemos que vivir y vivirla todos los días. Recordemos, el propósito de la ley no era salvarnos, nunca fue salvarnos. El propósito de la ley nunca fue santificarnos. El propósito de la ley era guiarnos a Cristo, darnos cuenta a nosotros que no somos incapaces, no podemos cumplir la santa demanda de Dios en la ley. Somos incapaces de hacerlo, pero por eso tenemos que voltear a Jesucristo. Él sí fue capaz de cumplir toda la ley santa y pura. Dios esa justicia nos la imputa a nuestra cuenta, nos puede salvar, nos puede perdonar. Ese era el propósito de la ley.
Yo espero que ese propósito también a ti o en tu vida se haya cumplido, se cumpla. Porque esto es bien importante, hermano. No porque tú hayas venido a esta iglesia o cualquier otra iglesia durante mucho tiempo, quiere decir que eres un creyente verdadero. No porque tú pienses, ¿verdad?, que traes una Biblia aquí bajo el brazo. Y bueno, ahora ni bajo el brazo, ahora la traes en el celular. Eres un cristiano. No, un cristiano es aquella persona que se da cuenta, que está perdida totalmente. Es un pecador como todos los hombres. Y que ese pecado lo va a llevar a la condenación eterna. Aquí en vida está separado totalmente de Dios y si se muere en esa condición, va a pasar toda la eternidad separado de Dios y nunca, nunca va a poder salir su alma del infierno, de la condenación eterna. Que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, su obra, su persona, puede acceder a la vida eterna. No me gustaría que te fueras de este lugar el día de hoy si tú no has experimentado, si tú no te has dado cuenta de la gran capacidad que tienes de pecar, y si tú aún no eres un creyente, hoy te arrepientes. Hoy sea el día aceptable para ti. Le pidas perdón a Dios por todo tu pecado, pero de verdad, sinceramente y de corazón. Olvídate que tienes gente a tu lado, que tienes personas adelante o atrás. Pídele perdón a Dios. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Que te vayas por esa puerta el día de hoy como una nueva criatura, como un nuevo ser. Para eso nos sirve la ley de Dios, para darnos cuenta de nuestra gran incapacidad que tenemos. Es nula la capacidad que tenemos para podernos salvar. Que la salvación solamente es la gracia de Dios, por ese amor inmerecido que tiene Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por que tú nos enseñas, Señor, todo esto acerca de la ley, la cual proviene de ti. La ley es santa, justa, buena. Y tiene el propósito, Señor, de que nos demos cuenta de que somos capaces de cometer cualquier pecado, Señor. Que simplemente con la ley es un ayo, un ayudante para llevarnos a Cristo, al darnos cuenta de nuestra incapacidad de podernos salvar a nosotros mismos, de darnos cuenta que la salvación no es por las buenas obras que podamos hacer, sino es única y exclusivamente por tu gracia, a través de la fe depositada en Cristo Jesús. Ayuda, Señor, el día de hoy a las personas que aún no te conocen, a las personas que aún no han entregado su vida a ti y que a lo mejor han vivido una vida religiosa, que a lo mejor se han conformado con asistir a este lugar o a cualquier otro, pero nunca, nunca, nunca se han dado cuenta de lo gran pecador que son y que están separados y perdidos de ti. Te pido porque tú traigas convicción el día de hoy a través de tu Espíritu Santo a esas personas y que esos corazones que ellos tienen sean transformados, Señor, por tu palabra, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre te damos las gracias por todo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de nosotros.